Hola, buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos una semana más a nuestro canal. Y bueno, ¿tú realmente sabes por qué se celebra el Halloween o el Día de Muertos? ¿Realmente tú sabes por qué disfrazas a tus hijos o por qué hacen sus altares y todas esas ideas que de pronto tenemos que son realmente costumbres, son tradiciones de nuestro país y muchas veces no conocemos cuáles son sus raíces? México es reconocido como un país lleno de costumbres, lleno de tradiciones, lleno de colores, pero ni siquiera sabemos muchas veces de dónde provienen esas costumbres, esas tradiciones, y nosotros simplemente las seguimos de generación en generación. Y bien dice la escritura, el pueblo perece por falta de conocimiento. Bienvenidos a nuestro canal una semana más con el tema Lleva a la luz a quienes viven en la oscuridad, y es una secuencia del tema que vimos la semana pasada. No te entierres con los muertos, porque muchas veces al seguir costumbres, al seguir esas tradiciones que están en nuestro país, caemos en cosas que no nos edifican y que ciertamente traen consecuencias a nuestras generaciones, y muchas veces nos preguntamos ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa aquello? Y desconocemos. Pero hoy a la luz de la escritura vamos a ver este tema tan importante. Y bueno, lo primero que tenemos que saber es que todo este tema del Halloween, del Día de Muertos o el Día de los Santos, como dicen por ahí, viene de la cultura celta. Hace muchos años se inició este ritual los celtas creían que al llegar la noche, al llegar la madrugada, los espíritus descendían a la tierra, y entonces ellos vivían con miedo porque no podían salir de sus casas. Y como no querían o no podían permanecer ciertamente en casa, lo que ellos empezaron a hacer era disfrazarse de cosas feas como las que ellos veían, para que se perdieran de alguna manera, como que se camuflajeaban para que los espíritus que descendían en la noche no los tocaran. Y digamos que es algo que no está tan alejado de la realidad, porque ciertamente sabemos que a partir de las 9 de la noche se abre ese portal espiritual aquí en la tierra, y que vivimos todo el día, todos los días en un ambiente espiritual, pero sabemos que en la noche se pelean batallas fuertes, batallas que nosotros no podemos mirar con nuestros ojos naturales, es algo a nivel espiritual. Pero como obviamente la humanidad tiene miedos, pues obviamente el ambiente espiritual empieza a tomar formas de cuerpos, de personas, toma posesión de los animales, por ejemplo, para poderse, a través de ellos, poder hacer alguna maldad. Y esa es la raíz por la cual empezaron a disfrazarse. Pero quiero hoy leerles algo que está escrito en Deuteronomio 18 del 9 al 14. Es una palabra que nos va a dar mucha luz con respecto a este tema, ¿ok? Y se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, y dice lo siguiente: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de esas naciones. No sacrifiques a tus hijos e hijas en el fuego de sus altares. No permitas que nadie practique la adivinación, ni que busquen señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería, ni trate de hacer brujerías a la gente. Todos los que practican eso son abominaciones al Señor tu Dios. El Señor tu Dios está expulsando esas naciones de la tierra debido a esos actos perversos. Tienen que ser totalmente fiel al Señor tu Dios. Las naciones que estás expulsando escuchan a adivinos y a magos, pero a ti el Señor tu Dios te lo impide. Es una palabra que está ciertamente en el Antiguo Testamento, pero creo que nos da mucha vigencia al día de hoy, sí, mucha luz a lo que sigue vigente el día de hoy, porque ciertamente el Señor Jesucristo dijo que Él no venía a abolir la ley, sino a hacer que se cumpliera. Y esta es una palabra que Dios nos deja
precisamente para no abrir puertas, para no hacer cosas que nos alejen de la mano de Dios, del camino de Dios, de los planes que Dios tiene para nosotros. Él nos mandó a esta tierra, dice la Escritura, que estamos en el mundo, mas no le pertenecemos al mundo. Y ciertamente a veces nosotros vemos que se hacen cosas y nosotros las repetimos como por costumbre, por hábitos. A veces nos pasa a nivel familiar. Yo no sé si ustedes familiarmente han tenido algún hábito de hacer algo, no sé, una forma de cocinar porque la abuelita lo cocinaba así, porque por ejemplo en mi familia los frijoles se ponían toda la noche a ablandar, toda la noche se dejaban en agua y nunca supimos por qué, pero simplemente nosotros lo hacíamos. Sacábamos conjeturas de que era porque se les quitaban ciertas propiedades que inflaman los intestinos, porque de esa manera se cocían más rápido. En fin, todos sacábamos una versión diferente del por qué se ponían a remojar toda la noche precisamente, pero realmente no teníamos claro el motivo. Y la realidad de todo es que preguntando, pues ya supimos con la bisabuela que los ponía a remojar toda la noche porque ella los cocía en olla de barro y obviamente se cocían mucho más rápido. Pero nosotros, aunque las cocíamos en olla express, los poníamos a remojar toda la noche. Eso pasa. Muchas veces seguimos tradiciones y decimos, ay, qué bonitas nuestras tradiciones, pero no sabemos el lado oscuro de esas tradiciones, no sabemos lo que hay detrás de esas tradiciones. Y precisamente vamos a comenzar con este punto que dice, no imites las costumbres perversas de esas naciones. México está lleno de costumbres que no siempre nos edifican. Dice la Escritura que todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. Y parte de esas costumbres es esto que se acerca a esta fecha tan importante y que veíamos la semana pasada. Realmente los muertos no pueden venir a la tierra, pero el enemigo Satanás, que es el maestro de las mentiras, viene a hacernos pensar que nuestros seres queridos vienen a la tierra y que por eso hay que prepararles un camino y hay que prender las velas y que hay que irse al panteón porque los van a visitar. Me encantaría que así fuera. Yo creo que todos quisiéramos volver a ver aquí en la tierra a la gente que amamos y que hoy ya no están con nosotros, pero no es así. Lo que dimos, lo dimos en vida, lo que pudimos hacer, lo hicimos mientras los tuvimos. En este momento ya no hay nada que nosotros podamos hacer. Sí hay algo, hacer que nuestra vida valga la pena. Ya no están con nosotros, pero nosotros sí seguimos aquí y decíamos la semana pasada y nosotros tenemos una comisión de parte de Dios de anunciar las buenas nuevas, de llevar a la luz a todo aquel que vive en obscuridad. Y punto número 1, dice, estamos en el mundo, mas no le pertenecemos al mundo, no te vuelvas a las costumbres del mundo. Dice al final de estos versículos, las naciones, en el verso 14, las naciones que están expulsando, escuchan a divinos y a magos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo permite. El hecho de estar en un lugar en donde hay costumbres, no quiere decir que a ti te es permitido seguir esas costumbres. Debemos saber a la luz de la Escritura qué es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos, qué es lo que agrada a su corazón. Hay gente que acostumbra mucho, por ejemplo, a levantar altares en su casa, a tener ídolos, a tener imágenes, a tener escapularios, a tener la Biblia abierta. Hay gente que acostumbra, por ejemplo, a hacer limpias en su casa, y esas son las cosas de las cuales en estos pequeños versículos Dios dice, yo no me agrado en eso, yo no estoy ahí. Eso es algo que yo te digo, no te conviene, no lo hagas, no te vuelvas a las costumbres, valga la redundancia, que se acostumbran en la tierra en la que tú habitas. Y muchas veces no sabemos qué consecuencias puede traer el seguir ese tipo de tradiciones. El punto número 2 que vamos a ver es
¿Por qué disfrazas a tus niños? Vamos a ser honestos. Algunos de nosotros, ojalá, yo creo que no todos, pero algunos de nosotros hemos tenido un ser querido en un hospital. Hemos tenido un ser que amamos en una enfermedad donde nos sentimos un tanto impotentes de no saber qué más hacer por ayudar a esa persona. Muchas veces están en el hospital entubados, no sé, bajo una enfermedad en donde rebasa nuestros límites, donde nosotros ya no podemos hacer nada por la gente que amamos, y lo único que sí podemos hacer es orar y confiar en la misericordia de Dios. ¿Quién en sus 5 sentidos disfrazaría de enfermedad a una persona que está realmente enferma? ¿Quién en sus 5 sentidos disfraza de muerte? Yo te pregunto a ti, ¿quieres que prematuramente tus hijos mueran? ¿Quieres que tu hijo o tu hija sea un brujo, una bruja? ¿Realmente te gustaría que tu hija fuera una bruja? ¿Alguien que practicara la brujería? ¿O verdaderamente te gustaría ver a tu hijo vendado en un hospital, como las momias que vendan? Ay, Mitch, qué exagerada eres, o sea, voy a disfrazarlo de calabacita. ¿Sabes cómo empezó el tema de las calabacitas? ¿Sabes que hubo una secta que realmente usaba las calabazas como un medium, como un medio que usaban para invocar a los muertos? ¿Lo sabías? Bueno, por falta de conocimiento del pueblo es que perece. Cuando tú te atreves a disfrazar a tus hijos, dice la Escritura, no sacrifiques a tus hijos e hijas en el fuego de tus altares. Y tú me vas a decir, Mitch, pero yo no los quemo, yo no los estoy ofreciendo en un holocausto, yo no estoy levantando altares y danzando alrededor del altar y prendiendo fuego, yo no los estoy quemando. No. Pero ¿qué crees? De ahí viene la raíz. Yo creo que estamos viviendo un tiempo, lo platicaban mis pastores, lo compartían hace poco y hace unas semanas han venido hablando de eso. Estamos, yo creo que en un tiempo en el que estamos siendo probados como pueblo de Dios. Este es el tiempo en el que verdaderamente los hijos de Dios se van a distinguir, se van a hacer notar, y no por el mucho hablar, sino por los frutos que van a ver también. Entonces, hoy en día, desafortunadamente, aún gente que es cristiana dice, ay, no tiene nada de malo, voy a disfrazar a mi niño de calabacita, a mi niña de calabacita. Desafortunadamente, esta costumbre del Día de Muertos, que su nombre lo dice todo, lo celebran los muertos, están celebrando los muertos a los muertos. Por algo Jesucristo dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Pero bueno, ahorita vamos para allá. Hoy en día está siendo un tema de cultural de la nación, algo así. Entonces, quiere decir que ya lo están permitiendo o ya lo están enseñando en las escuelas. Cabe mencionar que la educación, en teoría, es libre, es laica, de toda religión. Y este tema precisamente del Día de Muertos comenzó como un tema religioso. No nada más como una costumbre mexicana, sino como un tema religioso. Entonces, si la educación es libre y laica, ¿cómo por qué entró este tema religioso a las escuelas? Bueno, para ti, mami, que entras un poquito en controversia porque justamente una de mis niñas el sábado me decía, Mitch, es que me lo van a tomar como parte de mi calificación, como parte de mi examen, como un punto, me van a descontar puntos, y eso pasa hoy en día. Y mamis, es aquí donde vamos a ser probados. Es aquí donde va a ser probado si somos verdaderamente hijos de Dios y vamos a defender nuestra fe o no. O nos vamos a seguir con las costumbres de esta tierra en la que estamos, en la que Dios nos ha puesto. O vamos a hacer la diferencia y pues ni modo, nos iremos extraordinario, daremos un trabajo extra, negociaremos. Esta es nuestra oportunidad
mamitas que tienen a sus pequeños, de que le instruyan a sus maestras y que por principio de cuentas pues les puedan compartir de Cristo, los podamos llevar a la luz que es Cristo, y que podamos decirles, bueno, negociar, yo sé que es algo que la escuela pide, pero yo no voy a sacrificar a mi hijo, a mi hija, yo no voy a vestirlo de un demonio, yo no voy a vestirlo de una bruja, porque yo estoy declarando eso sobre mi hijo, sobre mi hija. ¿Quién en sus 5 sentidos va a declararle muerte a sus hijos? Digo, habrán quienes desafortunadamente están tan deschavetados que lo hacen, pero hoy es la palabra que el Señor tiene para nosotros, esa palabra a tiempo, para que no sigamos costumbres que no nos convienen, costumbres que están maldiciendo la vida de nuestros hijos, y disfrazan a sus hijos, y entonces ya después, al paso de los años, dicen, pero si yo no le di esta educación a mi hijo, a mi hija, ¿por qué se convirtieron en esto o en aquello? Simple y sencillamente porque nosotros declaramos eso sobre nuestras vidas. Recuerdan que hablamos la semana pasada o antepasada de aquel niño que tanto le decían que le faltaba un tornillo, que se metió un tornillo. Todo lo que declaramos sobre la vida de los niños tiene una consecuencia. Todo lo que declaramos sobre nuestra vida, sobre la vida de las personas que nos rodean, tiene un efecto, va a tener una consecuencia. Entonces no sacrifiquemos, dice la Escritura, que no sacrifiquemos a nuestros hijos en esos rituales de que no nos hagamos partícipes de esas costumbres. Amén. Y también dice algo más, que no seamos partícipes de la hechicería, ni de la brujería, ni de la gente que consulta fantasmas o espíritus, ni que sea espiritista. La palabra nos lo dice todo. Solita la palabra defiende este tema. Y es que desafortunadamente muchas veces no entendemos, este es el tercer punto, que hay un ambiente espiritual en el cual se abren o se cierran puertas. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esta situación? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no me puedo casar? ¿Por qué no puedo tener una familia? ¿O por qué no puedo prosperar económicamente? ¿O por qué todo el tiempo estoy enferma? Yo he escuchado personas que dicen, mi abuelita, mi mamá, mi tía, mi prima, mi sobrina son diabéticas, yo también voy a ser diabética. Muchas veces he escuchado gente que dice, no, el papá es alcohólico, el hijo también va a ser alcohólico, míralo, ya se le ve la finta de que va a ser alcohólico. Nosotros declaramos esas cosas sobre la vida de las personas constantemente. Entonces la palabra dice que hay un ambiente espiritual en el cual nosotros no lo vemos, no lo estamos mirando, pero algo está sucediendo en el ambiente espiritual. Cuando la Escritura nos dice, no consultes a cierto tipo de personas, no te juntes con cierto tipo de personas, es porque sabe que nos van a hacer un daño, va a haber una consecuencia. Y no creo, bueno, al principio de las transmisiones, cuando di mi testimonio, lo compartí a los 17 años. De la nada me empecé a desmayar, me empecé a enfermar y nadie daba con lo que yo tenía, y un pastor vino de Orizaba a orar por mí, y una de las cosas que el Señor le revelaba es que había habido en mis generaciones un masón, alguien que maldijo mi generación. Esa persona no me conocía, pero Dios le estaba enviando porque yo me estaba muriendo. Yo ya me tenían con gotas de morfina, mis tíos no me van a dejar mentir, mi familia sabe que pasé por esa situación, me daban ya por muerta. Y entonces el Señor le revelaba a ese pastor que en mis generaciones había habido alguien que había ofrecido en sacrificio mi vida y mi generación, y que por eso desde antes de nacer mi vida había estado entre la vida y la muerte. Hay gente que muere prematuramente y tú dices, ¿pero por qué murió tan joven? No sabes si alguien de sus generaciones hizo un pacto de sangre, un pacto, una alianza con el enemigo que maldijo esas generaciones, que pusieron en un altar esas generaciones. Entonces por eso el Señor nos dice,
Todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. Cuando nosotros le abrimos esas puertas al enemigo de la brujería, de la hechicería, de la santería que ahora está tan de moda, esa gente que adora la muerte, esa gente que bueno, piensan que están haciendo algo bueno, pero están maldiciendo sus generaciones. Y esas son las consecuencias, que hayan muertes prematuras, que nuestros hijos nazcan con enfermedades, con ciertas cosas, pero hoy creemos que es el día que Dios nos trae su palabra para traer liberación en medio de toda esa cautividad, que muchas veces sin conocimiento, sin saber lo que pactaron nuestros antepasados, pueden haber. Por eso el Señor nos dice, a veces en medio de nuestra desesperación por buscar una solución, por mirar ciertas cosas, se nos hace fácil hacerles limpias a nuestros hijos, o ir nosotros y hacernos limpias, o que nos lean las cartas, o que nos digan cuál va a ser nuestro futuro. Eso es fácil, pero no nos damos cuenta que estamos abriendo puertas que condenan, que maldicen. Miren, a veces la gente toma a Dios en poco, toma la salvación en poco, y piensan que es algo que, hoy recibí a Cristo en mi corazón, pero puedo seguir pecando, puedo seguir llevando una vida de pecado y no pasa nada. No va a pasar nada en que yo siga yendo a fiestas y tome, no va a pasar nada con que yo vaya a un Halloween, no va a pasar nada si yo me disfrazo. No estoy pactando nada. Tú piensas que no pasa nada, pero el enemigo no piensa como tú piensas. Dios es respetuoso, eso te lo puedo asegurar. Dios en su amor y en su misericordia, si tú le dices no te metas, Él no se va a meter. No porque no tenga el poder y la autoridad para intervenir, sino porque tú le estás diciendo no te metas. Y Dios va a permitir, va a respetar tu libre albedrío. Si tú le dices yo no quiero conocer de ti ahorita, gracias, con permiso, y te vas, Dios va a respetar tu decisión. El enemigo no. El enemigo, si tú te descuidas un poquito, él anda como león rugiente, dice la Escritura, buscando a quien devorar. Y él, cuando tú te descuides, te va a devorar y va a buscar acabar con tu vida y con la vida de tu familia. Es por eso que nosotros debemos entender la importancia de lo que la Escritura dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y aquí la palabra en el Antiguo Testamento nos lo está diciendo. Tú no tienes permitido. A ti no te es permitido, por cuanto tú eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para su gloria y para su honra. A ti no te es permitido caer en las costumbres de este mundo. A ti no te es permitido porque no te conviene, porque Dios sabe las consecuencias. Y este es un foco rojo, ¿no? La sirenita que hoy se prende y te dice: aguas, cuidado, alerta, mantente alerta de no contaminarte con las costumbres de este mundo. Y yo te estoy hablando de algo que está por venir. Te estamos de parte de Dios previniendo algo que está por venir, pero no solamente es: no disfraces a tus hijos, no te disfraces, no vayas, no convivas en ese tipo de reuniones que no te convienen. Hay gente que se le hace fácil ir a una fiesta, y ¿saben qué? Pasa un accidente y pierden la vida. Pero no les es fácil dejar de ir a la iglesia, dejar de congregarse, pero no les es difícil, no les es fácil más bien negarse a ir a una reunión familiar porque eres un cortado, eres un religioso, ya no convives con la familia. ¿Te edifica? ¿Te va a convenir? ¿En qué te va a edificar ir a una fiesta donde se va a tomar, se va a bailar, en donde no hacen más que pelear, cuchichear, chismear unos contra otros? ¿En qué te va a edificar a ti? Y muchas veces nos queremos ver bien santos, bien religiosos y decir: no, bueno, es que yo les voy a llevar la palabra, pero terminas pecando, terminas cayendo, convirtiéndote a lo que ellos están haciendo. Esta es la llamada de atención que el Señor nos está haciendo en esta tarde, esa invitación de no te vuelvas a las costumbres de este mundo. Y lo último que quiero ver
pero es la parte más importante. Tú que conoces de Cristo, tú que ya conoces la verdad, tú que ya eres libre, el Señor nos hace una invitación. Lleva a la gente a la luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. Y decía el versículo con el cual anuncié este tema, es: Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este es el momento, este es nuestro momento como pueblo de Dios, como esos que fuimos alumbrados, esos que fuimos llenos de la luz de Cristo, de su vida, que sopló aliento de vida sobre nuestros huesos secos. Nosotros éramos huesos secos, éramos costales de huesos secos caminando, pero Él vino, Él sopló aliento de vida sobre nosotros y entonces nos dio un futuro, una esperanza mejor en Él. Y lo que Él nos quiere decir en esta tarde es: este va a ser nuestro momento. Estas costumbres, estas tradiciones son nuestro momento para nosotros ser luz en medio de la oscuridad, para anunciarle al mundo que Jesucristo dio su vida por amor a nosotros y que todo aquel que vaya a Él va a vivir en la luz. Hemos hablado de ese versículo que dice: ¿quién va a encender una lámpara y la va a esconder abajo de la mesa o abajo de la cama? Una lámpara se enciende y se pone encima. Muchas veces, por no entrar en un conflicto religioso o en un conflicto con la familia, no decimos que creemos en Cristo, no hablamos de la luz, no hablamos de Jesucristo, pero no nos damos cuenta que estamos negándolo. Estamos negando lo que Él vino a hacer en nosotros. Y este es el momento de ser libres. Dice la Escritura que conocerán la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Jesucristo es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, Él es la luz eterna, Él es quien guía nuestro camino. Hay muchas personas que viven en obscuridad y que a lo mejor no van a ir a un Halloween y que a lo mejor no van a ir a una fiesta de estas que hacen, no se va a disfrazar, pero viven entenebrecidos en su corazón, en su mente. Todo el tiempo están pensando que les hacen daño, todo el tiempo están pensando que les hacen brujería, hechicería, que todo el tiempo están buscando su mal. Este es el momento en que nosotros, que conocemos la verdad, podemos llevarlo a la vida que es Cristo. Este es nuestro momento para anunciarles que en Cristo hay vida y que en Él hay resurrección. Que no seamos partícipes de esas actividades, pero sí buscar una forma en que nosotros, mientras el mundo celebra la muerte, nosotros celebremos la vida que tenemos en Cristo y que podamos declarar una palabra de bendición sobre esos niños que salen inocentemente, porque ellos no saben la muerte que les están declarando, ellos no saben todas las cosas que les están declarando, pero nosotros sí lo sabemos. Hoy lo sabemos, hoy sabemos que a través de esas cosas los estamos entregando en un altar de sacrificio, los estamos sacrificando, estamos permitiendo que el enemigo tome el control de sus vidas y que entonces los destruyan. Pero nosotros que conocemos la verdad, es nuestro momento para hacer una fiesta de vida y que esos niños que van y que te piden dulces, porque ellos van inocentemente y te piden un dulce, que nosotros podamos compartirle del amor de Cristo y de la vida que hay en Él. El año pasado nosotros como célula apenas empezábamos y nos organizamos rápidamente, hicimos unas paletas con unas etiquetas que decían Jesús te ama. ¿Por qué? Porque es importante que los niños sepan que Jesús les ama, que hay una esperanza en Él y que podamos declararles una bendición, liberarlos de todo eso que los está maldiciendo. Amén. Y que como familias les invito, quizás es una invitación personal, pero que como familias, que como ministerios, que como como familia que somos en Cristo, podamos en estos días que los niños van a estar saliendo, primeramente orar por ellos desde nuestra trinchera. En estos tiempos, desde el mes pasado, nosotros estamos orando porque, como se los comenté la semana pasada, los satánicos están haciendo sus rituales, maldiciendo a los niños, a las mujeres embarazadas, a los jóvenes. Es cuando más crece el índice de muertes.
y nosotros estamos orando, estamos peleando en favor del pueblo, intercediendo para que todas esas maldiciones no trastoquen la vida de la juventud, de los niños, de las personas, pero que nosotros podamos orar todos unánimes en un mismo espíritu y pelear en favor de la vida de todo aquel que no ha llegado a la luz, para que un día conozcan a Jesucristo y vivan en la luz que es Él, y que puedan conocer la verdad y que puedan ser libres, y que si tú puedas abrir las puertas de tu casa a lo mejor para hacer una proyección, para que puedan conocer de Cristo, a lo mejor en medio de una paleta les puedas dar un mensaje. Hay gente que regala en estos días chics, en donde ponen las direcciones de sus congregaciones y les invitan a que puedan ir. Yo me recuerdo que de niña me regalaron un chic que me impactó mucho, porque era de una niña que iba a morir y que precisamente en estas fechas le habían compartido el evangelio y ella murió en Cristo. No pudieron evitar la muerte, pero se fue en Cristo, y sabemos que en Cristo hay resurrección. Y bueno, que podamos de verdad pelear la buena batalla unos por otros y saber que hay un ambiente espiritual, y que detrás de cada costumbre, de cada una de esas cosas que aparentemente no tienen nada de malo, nosotros abrimos puertas que trascienden por generaciones, y que podamos pelear la buena batalla. Amén. Vamos a orar en esta tarde, vamos a unirnos en esa oración todos unánimes por todos esos pequeñitos que inocentemente son disfrazados y que aún ellos lo piden, y que muchas veces los padres se los conceden aún conociendo de Cristo, y que no saben el grave error que cometen. Es mejor perder un día de clases a perder la vida de uno de nuestros hijos. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, mi Dios, porque tu palabra es para exhortarnos, para dirigirnos, para edificarnos en ti, Señor. Perdónanos primeramente, Padre, te pedimos perdón por las veces que nosotros consciente o inconscientemente hemos sacrificado nuestra propia vida en altares por caer en costumbres de este mundo, Señor. Perdónanos por todas las veces que hemos sacrificado la vida de nuestra familia en altares, por abrir puertas a la brujería, a la hechicería, a la adivinación, por abrirle puertas a los santos, Señor, a todas esas costumbres de este mundo. Señor, perdónanos. Muchas veces lo hicimos inconscientemente, pero aún si lo hicimos conscientemente te pedimos perdón, porque tu palabra dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta halla tu misericordia. Y hoy clamamos a ti por tu misericordia, Señor, que nada de lo que hayamos hecho consciente o inconscientemente, Señor, tenga una consecuencia generacional. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, Señor, volvemos nuestros ojos a ti, volvemos nuestro corazón a ti, Señor, y te pedimos perdón y te damos el control de nuestra vida, Señor. Lávanos con tu preciosa sangre, mi Cristo de la gloria. Derrama de tu Espíritu Santo sobre nosotros, Padre, para que todo aquello, Señor, que se haya levantado en nuestra contra, Señor, que nosotros mismos lo hayamos sacrificado, que nosotros habíamos abierto puertas a través de juegos, porque aún a través de los juegos de la cuija, Señor, de tantos juegos, de palitos, de tantas cosas, Señor, a través de internet, música que nos permitimos escuchar. Señor, este es un tema tan amplio, tan grande, Padre, pero te pedimos, Señor, que tú nos reveles todas aquellas cosas que están ocultas, todas aquellas cosas que no nos edifican, Señor, y que han maldecido nuestra vida o nuestras generaciones. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, cancelamos toda condenación, porque el acta de decretos que nos condenaba fue llevada a la cruz del Calvario. Cristo lo rompió, Él compró con su preciosa sangre nuestra vida, y hoy te damos el control, Señor, de nuestras generaciones. Hoy intercedemos
por todas las mujeres que están embarazadas, Señor. Sopla aliento de vida sobre sus vientres, que esos bebés vengan libres, sanos por la sangre de Jesucristo, que ninguna condenación familiar, Señor, generacional, trastoque sus vidas. Declaramos sanidad, declaramos vida sobre esas preciosas vidas que vienen en camino. Y hoy arrebatamos la vida de todos esos pequeñitos, Señor, que no saben lo que significa disfrazarse y que van a salir por las calles, Señor, disfrazados. Guárdalos, Señor amado. En el hueco de tu mano guarda sus preciosas vidas, porque es en estas fechas cuando el enemigo más busca estos momentos para secuestrar, para robar, para matar a los niños. Señor, guárdalos en el hueco de tu mano, Señor, que cuando van a la escuela ninguna mano impía los trastoques, Señor. En el nombre de Cristo Jesús los ponemos delante de tu altar, ponemos delante de tu altar, mi Dios, porque es ahí donde, Señor, somos purificados, somos libres, somos sanos, somos restaurados. Y hoy ponemos delante del trono de la gracia a todos los jóvenes, Señor, que acuden a estas fiestas, Señor, y que no saben el trasfondo que hay, Padre, a lo que se están exponiendo. Guárdalos, Padre, aún guarda a los adultos que van a los panteones sabiendo, Padre mío, que exponen su vida. Señor, que un día te conozcan, que un día conozcan la verdad y que sean verdaderamente libres en ti. Padre, pon tus palabras en nuestra boca para que podamos anunciarles la luz que vino a esta tierra para guiarnos, para instruirnos, para hacernos llegar a ti, Padre eterno, que es mi Cristo de la gloria. Mi Cristo aperturó un camino para que pudiéramos tener acceso a ti a través de mi Señor Espíritu Santo. Señor, ven y toma tu lugar de cada persona que está viendo esta transmisión, y que, Padre, no se conviertan a este mundo, sino que el mundo se convierta a Cristo. Gracias por estos momentos, que la gloria y la honra, Padre, sean siempre y solo para ti. Amén y amén. Pasen una bendecida tarde, mediten en la palabra, compártanla. No saben quién de sus contactos puede estarlo necesitando. Amén. Hasta la próxima semana.